debate que consideramos necesario para la Argentina actual. Es un debate que, comentábamos siempre, está muchas veces relegado por las urgencias de la coyuntura macroeconómica o por las urgencias vinculadas a la dinámica política e institucional. Pero es un debate, como vamos a comentar acá, claramente ineludible, ¿no? Y para iniciar ese diálogo convocamos a un conjunto de cientistas sociales, de especialistas, que han venido aportando de distintas perspectivas disciplinarias al campo de los estudios centrados en los temas vinculados al desarrollo, la problemática del desarrollo, la problemática de la industrialización y la planificación en la Argentina. Y los trabajos que están aquí en este dossier que se presentan tienen tanto una perspectiva histórica como una perspectiva a la vez económica y sociológica de algunos de los dilemas claves vinculados a la industrialización en la Argentina. Aquellos anclados más en esa dimensión, en el análisis histórico, permiten reconstruir básicamente el contexto en el cual los diferentes actores sociales delineaban o diseñaban políticas para impulsar o lograr el desarrollo económico, y por lo tanto no buscan aportar de manera directa o de manera mecánica herramientas para la discusión actual, aun cuando, creo yo, brindan pistas bien interesantes para una comprensión mejor de la situación actual, de los dilemas y de los desafíos de hoy. Y en este sentido creo que resulta muy importante, a la luz de los trabajos y de los aportes aquí compilados, aclarar, digamos, que la preocupación por el desarrollo en el contexto del siglo XX se solapó claramente con la discusión sobre la planificación, con la intervención estatal, o directamente, digamos, con la planificación desde un punto de vista de las concepciones teóricas vinculadas al desarrollo, ¿no? Y esa búsqueda no fue otra que lograr el incremento sostenido del bienestar de la población, digo, ¿no? La idea era lograr sociedades más igualitarias, inclusivas, etcétera, ¿no? Y para ello se definían básicamente distintos objetivos, instrumentos como la creación de organismos o instituciones vinculadas al desarrollo, o, digamos, búsquedas vinculadas a eliminar o limitar o remover la restricción externa. Por ejemplo, en ese contexto histórico, a través del impulso de la industrialización por sustitución de importaciones, o a través luego del incremento de las exportaciones industriales, por ejemplo. No obstante, en el contexto de mediados o finales de los años 70 se iniciaron políticas antiintervencionistas y críticas precisamente a determinadas orientaciones vinculadas a los procesos de industrialización, al amparo de vertientes económicas ortodoxas, ¿no? Entonces, la posibilidad de incluir la planificación en un programa económico tendiente al desarrollo fue perdiendo terreno, y en algunos casos de un modo abrupto, tal como sucedió en la Argentina, en otros países de la región, y también en algún sentido a nivel internacional, ¿no? La teoría clásica del desarrollo se abandonó y en gran medida la discusión volvió a ser o a plantearse en el terreno de la construcción de ventajas comparativas, o, digamos, directamente en el terreno de las ventajas comparativas estáticas, como en el siglo XIX, ¿no? Dejando de lado las múltiples y ricas enseñanzas y propuestas que se hicieron en buena medida en los años dorados de la industrialización y el desarrollo. Con todo, a partir de la crisis económica del 2008, la crisis económica mundial, es posible advertir una cierta reconsideración y revalorización de la importancia de la intervención estatal y el desarrollo económico, que nos remite otra vez o nos lleva a debates, si se quiere, más de tipo tradicional. Aunque aún hoy la política de desarrollo sea menos evidente, esto no significa que no se haga, y los países industrializados utilizan una batería enorme de recursos destinados a fortalecer sus ventajas económicas. Y por otro lado, es una realidad también incontrastable que en muchos países son las empresas y las agencias estatales las que impulsan el avance tecnológico a través de inversiones o de grandes inversiones en sectores con prolongados plazos de retorno de capital o con altos niveles de riesgo empresario, y muchas veces sustentan o dirigen directamente el proceso de desarrollo. Por lo tanto, la visión liberal o neoliberal de que el Estado es un actor intrínsecamente ineficiente y que por lo tanto la prescripción sería dejar que el mercado asigne los recursos productivos de manera libre, sin interferencias, debe ser, entendemos, descartada de
de plano, o por lo menos así lo entiendo yo, y así lo demuestran buena parte de los trabajos que están incluidos en este dossier. Con todo, como resultado de los aportes de algunos artículos de este dossier, queda claro que ya no es posible tampoco concebir la industrialización y la planificación como en el periodo en que el Estado era un protagonista activo e importante en las tareas de investigación científica y también en la producción de bienes y servicios. Es necesario reconocer los límites de aquella industrialización, los límites de aquella planificación, los límites de esos procesos del pasado, puesto que en muchos casos esas experiencias no fueron exitosas o no implicaron una modificación significativa de la estructura económica, más allá de algunos avances destacables en ese sentido. La otra dimensión que aporta este dossier remite a una búsqueda más comprometida con el análisis de la coyuntura y de las circunstancias actuales, si se quiere, más propia de los intereses de los economistas y de los sociólogos, que considera las estructuras productivas y la dinámica de los actores sociales, pero que también habilita a enfatizar proscripciones y diseñar herramientas tendientes a el logro de un sendero de desarrollo autosostenido, ¿no? Y en esos posibles modelos de desarrollo para el país debe considerarse especialmente el papel clave que se le asigna a la industria dentro del aparato productivo nacional, ¿no? Atendiendo a sus características, a su heterogeneidad estructural, más aún en un escenario internacional en el que tiene lugar una revolución tecnológica que modifica cotidianamente las prácticas productivas y su despliegue tanto geográfico como en las relaciones entre empresas y empresarios. Entre las empresas, los empresarios y, decía, los territorios, perdón. Inmersos en ese debate, varias de las contribuciones de este número buscan caracterizar el abanico de opciones que dispone la Argentina en la fase actual del capitalismo para pensar un sendero de desarrollo propio y plantean algunos desafíos y dilemas del desarrollo industrial de cara al futuro. Del conjunto de las investigaciones aquí presentadas deriva el convencimiento de que, por un lado, recuperar esta mirada histórica de la que hablábamos al principio, de esta mirada estratégica, esta mirada a largo plazo, es central, es clave si lo que pretendemos es avanzar en un proceso de desarrollo. Y de otro, que ese proceso debe estar definido y orientado por el Estado y no solo por el mercado. En estos términos, dada la necesidad de superar algunos dilemas de la industrialización argentina, la heterogeneidad productiva y social de la Argentina, se requiere de un Estado que, además de recuperar el crecimiento, tenga la capacidad de impulsar una agenda de innovación, una agenda de cambio tecnológico, de intervenir activamente en la definición de un perfil productivo integrado al mercado mundial y capaz de enfrentar de manera eficaz y sostenida el desafío fundamental que es el logro de una sociedad más justa en principio.